Entonces Jesús era el ejemplo de lo que le estaba enseñando. Él decía, yo soy el mayor, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y entonces vamos a ver lo que sigue. Dice, así que se levantó de la mesa, y esto está en el Evangelio de Juan, pero es la misma escena, dentro de la última cena. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba haciendo la labor que hacían los sirvientes en esa época. Se quitó su túnica, se amarró una toalla a la cintura, cogió agua, lo echó en un recipiente y dice, y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Hizo el trabajo de un siervo, de un sirviente, comenzó a servirlo. Se levantó de la mesa. Y mira el ejemplo que le había puesto. Dice, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa. Pero él, que podría haberse sentado a la mesa, o estaba en la mesa pero con ellos, comenzó a servir. En esa época, lavar los pies a las personas era el acto que lo hacía el sirviente más bajo en la posición social. ¿Por qué? Porque las personas no andaban con los zapatos, ni las medias, ni el talquito, ni el olorcito, como tendrían tal vez la mayoría de personas hoy en día. Sino que las personas caminaban con sandalias en campos polvorientos y los pies se ensuciaban continuamente. Lavar los pies era el acto de honra a las personas que llegaban a una casa, y lo hacía el sirviente más bajo de la casa. No lo hacía de ninguna manera el dueño de casa. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús fue a cenar en la casa de alguien y una mujer comenzó a llorar y a enjugar sus pies con lágrimas y a secarlo con su cabello? Ella estaba tomando el lugar de sirviente, pero en una expresión de adoración. Y el hombre que criticó a la mujer y las personas que criticaron, Jesús le dijo a Simón el leproso, un fariseo, cuando yo llegué a tu casa tú no me diste un beso. Se saludaban con beso ahí las personas para recibirlos, honrarlos, como en algunas culturas hoy en día entre los hombres. Y entonces le dice, pero ella no ha dejado de besar mis pies. Dice, no me lavaste los pies, porque se acostumbraba a eso como parte de la recepción, y ella no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas y de secarlos con sus cabellos. Entonces Jesús estaba tomando una posición del sirviente más bajo, y por eso usted se acuerda que Pedro le dijo, Señor, tú no me vas a lavar a mí los pies. ¿Por qué? Porque Pedro estaba diciéndole humanamente, Señor, tú no puedes hacer ese trabajo de un sirviente. Sin embargo, Jesús se los hizo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba demostrándoles cuál era la cultura del reino de los cielos, cuál era el pensamiento, cuál es el corazón de Dios: servir. Entonces Jesús por supuesto no le lavó los pies a ellos porque era el sirviente, porque era el esclavo. En el reino de Dios, servir no es una servidumbre, una esclavitud, sino en el reino de Dios servir es un gozo, es un deleite. En el reino servir es un gozo, es un deleite. Servir es la motivación del amor manifestado en acciones. Como vimos el ejemplo, el Señor amó y demostró su amor ¿cómo? Sirviendo. Asimismo, el amor que Dios te ha dado y te ha llamado y te ha llenado es llamado no solamente a quedarse en ti como un receptor del amor, sino como un canalizador de ese amor. ¿Y cuál es el medio para canalizar ese amor? Servir. Diga conmigo, servir. Servir. Míreme aquí atento, por favor. No se vaya por otro lado ni piense en otra cosa. Servir es el medio de canalizar el amor que Dios ha dado a tu vida en Cristo Jesús. Servir es abrir las compuertas para que ese amor comience a fluir. Escuche, usted nunca va a crecer en su vida cristiana si solamente se convierte en receptor del amor de Dios. Nunca. Se va a quedar ahí y se va a quedar ahí siempre, y si se queda ahí va a comenzar a secarse espiritualmente, va a comenzar a evaporarse ese amor. Porque el amor que Dios le ha dado es llamado
a no solo quedarse en usted, sino pasar por medio de usted, hacer un trabajo en usted, pero para que ese amor aumente y llegue a dimensiones mayores, tiene que usted ser un canalizador de ese amor y ser alguien que transfiere el amor que Dios le ha dado a otros. ¿Cómo lo hago, pastor? Sirviendo. Sirviendo, diga conmigo, sirviendo. Sirviendo. No es cantar una canción, no es sentir algo por alguien, es sirviendo. Sirviendo con amor, sirviendo por amor, por el amor que ha recibido el Señor. Amén. Entonces, el servir el reino no es esclavitud, es un gozo, es un deleite. Por eso es que el Señor le enseñó a los discípulos eso. Por eso los corrigió y le dijo, no. Un momento, aquí no es como en los países. Aquí no es como en los ejércitos romanos. Aquí no es como los religiosos fariseos. Aquí es un reino distinto. Aquí no se trata de quién es más grande y quién puede mandar más y a quién le sirven más. Eso es en las naciones, eso es en el mundo. Aquí no es que tú eres el mandamás y la gente te dice, oh, qué bueno que tú eres. Aquí es cómo tú puedes dar el amor sirviendo. Así es que se crece el reino. En la eternidad vamos a servirnos los unos a los otros por el amor de Dios. En el reino de Dios servirte es un gozo, es una bendición. Por eso es que este discípulo viene para transformar. ¿Se acuerdan en la clase pasada de la mentalidad del esclavo? La mentalidad del esclavo dice, yo no voy a estar trabajando para otro, y no me refiero a no utilizar tus capacidades, me refiero a el acto de servir. La mentalidad del esclavo es, yo sirvo si es que me obligan o si tengo una remuneración o si me dan comida. Pero en el reino es, yo sirvo porque para eso Dios me ha llamado a su reino. Y yo sirvo porque soy un hijo heredero del reino que tiene la responsabilidad de dar lo que ha recibido sirviendo. Amén. Entonces, mientras no haya ese cambio de mentalidad, no va a poder entender cómo funciona el reino de Dios. Pero cuando hay ese cambio de mentalidad, entonces tú vas a buscar la oportunidad de servir. Y vas a buscar la manera y en qué puedo servir. Miguel me dijo hace unos días atrás que hablaba, me dijo, pastor, ¿en qué puedo servir? ¿Para qué Dios fue que me trajo a su reino? Entonces yo le dije, sigue haciendo lo que estás haciendo, ven esto discipulado. ¿Por qué? Porque entonces Dios está transformando tu mente y ayuda en lo que puede, en lo que está a tu mano ahora mismo, y entonces vas a comenzar a descubrir cuáles son los dones que Dios te ha dado y vas a comenzar a crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente sin servir no existe en el reino de Dios. Crecer espiritualmente no se hace conociendo solamente cosas. Puedes conocer mucho, es mejor que conozcas poco y que sirvas con aquello que conoces, a que conozcas mucho y usted haga menos de lo que conoce. Es más, en la Biblia conocer es una responsabilidad. Entonces, y en la vida. Y entonces, mejor es no conocer tanto y hacerlo mejor con lo que conocemos, que conocer mucho y hacer poquito. Porque al que más se le da, más se le va a demandar. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor lavó los pies a los discípulos? Por dos razones. Primero, porque los amaba. Los amaba, se deleitaba en servirle, en limpiarle los pies a sus discípulos, a sus compañeros. Y segundo, ¿de cuántos han recibido el lavamiento de pies de alguien? Yo lo he recibido creo que una vez, o dos tal vez. Y es una bendición grandísima del poder de Dios, porque donde hay el servicio, la presencia de Dios va a estar ahí siempre. El poder de Dios va a estar ahí siempre. El amor de Dios va a estar ahí siempre. Y vamos nosotros a hacer eso de ahí como líderes de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio ejemplo. Entonces, el Señor lo hizo porque los amaba. Y segundo, para darles ejemplo de que de la cultura de su reino, a diferencia de la del mundo. Él les enseñó cómo se construye el reino. Estaba enseñándoles ahí. Así se construye el reino, lavando los pies, sirviendo, dando de corazón y de amor aquello para lo cual yo les he traído el reino. Entonces, servir es equivalente a amar, es una demostración de amor. En Juan 13:34 el Señor dio un mandamiento a los discípulos en esa misma escena y les dijo, yo les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nos mandó a amarnos como Él nos amó. Entonces, nosotros, alguien puede servir sin amar por obligación o por interés de cualquier área, ¿verdad?
alguien se enamora de una muchacha o de alguien de un muchacho y comienza a servir, ¿verdad? Todo lo que quiere. O alguien está interesado que alguien lo conecte con otra persona y entonces comienza a servir. Puede mucha gente servir sin amar por intereses, ¿no, verdad? También se puede dar sin amar, ¿no, verdad? Uno da por pena, otro porque le sobra. Hello. Uno puede dar por muchas cosas, no necesariamente por amar. Pero no se puede amar sin servir. Y no se puede amar sin dar. Uno puede servir y dar sin amar, pero uno no puede amar sin dar y sin servir. Sobre todo en el reino de Dios. Un amor que no se manifiesta sirviendo y dando es puro bla bla. Y la gente, como ya hemos visto en algunas clases, la gente no está interesada en escuchar sobre el amor. La gente está necesitada en experimentar el amor, ¿verdad? La gente, imagínate que alguien viene con hambre y yo le comienzo a hablar de comida. No, el que tiene hambre necesita comer. Y la gente no necesita oír mensajes sobre el amor, la gente necesita experimentar el amor. Y una de esas realidades es que la gente que necesita amor, cuando ve el amor en una iglesia y lo ve en la manera en que se aman y cómo se sirven los unos a los otros, la gente quiere ir a esa iglesia. La gente quiere llegar a esa iglesia. ¿Por qué? Porque está encontrando lo que necesita experimentar el amor. ¿Cuánto ha experimentado el amor de Dios en la ciudad de Dios, en esta iglesia? Amén. Por eso es que estamos aquí. Entonces, pero eso de ahí, por medio de tu servicio, ese amor se crece más y se canaliza más. ¿Para qué? Para que más personas que necesitan experimentar ese amor puedan experimentarlo. ¿Cómo? ¿Cómo nos servimos los unos a los otros en el amor del Señor? Entonces, sirviendo por amor es como se establece el reino de Dios. Mientras haya más discípulos que entiendan y vivan de esta manera, más será establecido ese reino en la ciudad de Dios y por medio de nuestras ciudades. Más discípulos sirviendo, más discípulos amando por servir, más se establece el reino, más crece la ciudad de Dios, más personas son atraídas a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque están viendo en evidencia, no un domingo, sino en la vida diaria. Va a ver la persona cómo se ayudan unos a otros. Va a ver cómo alguien en un problema sale adelante por el servicio, por el amor, por la ayuda que se presta unos a otros. Entonces la persona va a decir, yo quiero eso de ahí. Dice la Biblia que los primeros cristianos, la gente los admiraba porque se amaban, se vendían las cosas, se compartían las necesidades, el poder de Dios se manifestaba y la gente decía, yo quiero esa iglesia, y la iglesia crecía diariamente, comían juntos, alababan juntos. Eso era algo irresistible y las personas se unían ahí. El Señor añadía ahí a la iglesia. ¿Por qué? Porque había un amor que era manifestado en el servicio entre los unos y los otros y el Señor se manifestaba poderosamente. Entonces, construyendo la ciudad de Dios, ¿se acuerdan que el Señor nos da una promesa en Isaías 49, 17? Dice muchas cosas sobre la ciudad de Dios. Lea Isaías 49 en su casa. Pero dentro de esas promesas que Dios le dice, voy a traer a tus hijos y voy a llevarlos y voy a crecer, y tú que estabas sola, desamparada. Y una de esas dice Dios, tus constructores se apresuran a la ciudad de Dios. Dios le dice, tus constructores se apresuran y se apartan de ti tus destructores y los que te asolaron. Entonces, ¿cuáles son esos constructores? Son aquellos que entienden que servir en esta visión es un honor y es una gran oportunidad de trabajar para el reino de Dios. Personas que tienen que le hace clic y dice, aquí Dios me está dando la oportunidad de servir para su reino. ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cómo puedo crecer? Esos son los constructores que el Señor nos ha dicho que van a venir. Y con esos constructores que sirven, entonces, ¿qué pasa? La ciudad de Dios se construye con más personas, con más familias bendecidas y transformadas, con más personas que participan en el crecimiento y en la expansión de la ciudad de Dios. ¿Cuántos constructores hay aquí? Amén. Esos son los constructores. Amén. Y entonces, cuando hablamos de servir, hablamos de algo que transforma tu vida, hermano. Tú no puedes crecer, ya hemos visto, sin servir en el Señor. Tú no puedes crecer
en muchas áreas. Sabe que servir y todo principio del reino de Dios es un principio de vida que se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Si tú hablas de crecimiento, de expansión financiera, no solamente espiritual, ¿quiénes son los que crecen más? Los que sirven más. ¿Qué es una compañía gigante sino una compañía que sirve sus productos y servicios a multitudes? ¿Cómo fue que Ford se pasó de ser una compañía pequeña y pasó a todas las compañías automotrices al principio de 1900? Por medio de servir con vehículos que puedan costearse la mayoría de la gente. Y por medio de eso, de ahí, ¿qué pasa? Hubo una transformación en la transportación automotriz en los Estados Unidos, pero también hubo una transformación en las cuentas de Ford. ¿Por qué? Porque sirvió a cantidad mayor de gente, cuando antes los vehículos eran solamente para la gente de mucho dinero y fabricaban vehículos en unidad, de uno por uno, y solamente lo podían pagar los que tenían mucho dinero. Ford tuvo la visión de decir, voy a hacer que los vehículos sean accesibles a la mayoría de las personas en los Estados Unidos y que se hagan en serie. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Sirvió a mayor cantidad de gente y creció su compañía gigantemente. ¿Por qué Bill Gates se hizo millonario? Aparte por sus aplicaciones económicas, porque sirvió con la computadora personal a la mayor cantidad posible. Antes, IBM solamente hacía computadoras para ciertas personas con un costo grandísimo y con un proceso bien difícil. Pero en cambio el que sirvió a mayor cantidad de gente haciéndole el alcance con el software Windows y el computador personal, por supuesto creció. ¿Cuántos se acuerdan de José, el de la Biblia? No el esposo de María, José el soñador, en Génesis 39. ¿Cuántos no han leído de José en la Biblia? Para tarea para la próxima semana, tráiganme escrito, lea José, Génesis 39, y tráiganme escrito sobre la vida de José. Todos los que no han leído de José en la Biblia. ¿Ok? Porque es una vida transformadora. José fue un hombre que Dios le dio una visión y fue un hombre grandioso. Y dice la Biblia que era inteligente, que era guapo, que era bien parecido. Nos parecemos los José en algunas cosas. Pero dice que él servía, aunque fue vendido como esclavo, servía a Potifar. Luego lo metieron preso injustamente, servía al jefe de la cárcel. Y luego sirvió a todo Egipto y a su familia, a los que lo vendieron. ¿Usted cree que podía la historia de José ser una realidad si él no servía? Dios le dio un sueño como joven. Le dio un sueño de grandeza, le dio una visión a su temprana juventud. Hay muchas personas que tienen sueños y visiones y deseos, pero no entienden el secreto de la grandeza a través del servicio. Y entonces hay cantidad de personas que se quedan con sueños de grandeza renacuajos y nunca crecen porque piensan que los sueños, y sobre todo en el reino de Dios, son para ser servidos. Pero nunca un sueño de Dios es para ser servido, sino para servir a multitudes. Y por eso es que Jesús les corrigió a los discípulos que iban por mal camino. Les dijo, antes de que yo me vaya, yo tengo que ponerles esto bien claro a ustedes. El reino se crece y se establece sirviendo. El reino es una oportunidad, una bendición servir. Y José, así mismo, nunca hubiera cumplido el sueño que Dios le dio si no hubiera comenzado a servir donde estaba. ¿Y sabes dónde estuvo? Estuvo siendo el niño de papá, siendo el consentido de Jacob, de un hombre de dinero, vendido por sus hermanos por envidia, por un sueño de Dios y por portarse correctamente, comenzó a servir como un esclavo. Pero él era un esclavo físicamente, pero internamente era un servidor de Dios y servía con excelencia donde quiera que iba. No tienes que tú esperar a servir bien cuando seas el gerente mayor de la empresa, o cuando tengas los miles de dólares, o cuando te den un reconocimiento como un pastor, un líder grande en la iglesia. Eso es la mente del mundo, que sirve solamente por posición, es el nivel más bajo, donde tu autoridad es medida por la posición que se te da. Pero en el reino de Dios, tu grandeza se mide cuánto tú sirves con los dones y con las habilidades que Dios te ha dado para bendecir a otros, para engrandecer a otros y para engrandecer su reino. Y para engrandecer y edificar la ciudad de Dios con lo que Dios te ha dado. Entonces,
Asimismo hay niveles de servicio, porque no todo servicio es igual. La Biblia dice que las obras de todos nosotros van a ser pasadas por fuego. En 1 Corintios 3:15 dice que todas tus obras delante del tribunal de Cristo van a ser pasadas por fuego. Vengan aquí, pasen. ¿Se ha visto cuando uno va al aeropuerto y va a viajar y tiene que pasar todas las cosas ahí de metal y los equipajes para que se examine? Así, sale algo, sale así. Así el Señor va a decir, no Señor, yo hice, no, ponga aquí. Y entonces pasa por el fuego y la calidad de la obra va a determinar si sale más pura o si la obra que hizo se acabó. ¿Y dónde está su obra? Se acabó. ¿Por qué? Porque dice que la calidad de la obra es determinada por el fuego, cómo va a salir al otro lado. La Biblia lo narra como oro, plata, piedras preciosas. Esas obras al pasar por el fuego se purifican y salen más hermosas. Puede ser que aquí así no te reconozcan muchos, pero allá, si tus obras han sido hechas por Dios y para Dios, y Dios por medio tuyo, van a salir más relucientes. Pero si la obra es hecha con madera, heno o hojarasca, dice que vas a sufrir pérdidas. ¿Por qué? Porque va a pasar por el fuego y no hay nada. Y eso indica si las obras han sido hechas con las motivaciones incorrectas, con el corazón incorrecto o de la manera incorrecta, porque las obras son determinadas por el corazón que se manifiesta en la acción. Entonces, el servicio es algo que sale del corazón, pero se manifiesta por lo que hacemos. Entonces, pero no es necesario que esperemos nosotros a que pase a esperar ese día. Bueno, déjame ver cómo fue. No, ¿por qué? Porque aquí mismo nuestro servicio se manifiesta por lo que hacemos. Aquí mismo, antes de llegar a ese día que va a suceder, también es evidente cómo nosotros, el servicio que ofrecemos es evidente ahora. El servicio sale del corazón, pero se evidencia en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces hay niveles de servicio. Por eso es necesario no solo servir, sino hacerlo de corazón. La Biblia dice todo lo que hagan como para el Señor y no para los hombres, porque Cristo el Señor sirve. Pero también no solamente hacerlo de corazón, sino con excelencia. Porque tú lo haces con dos elementos. ¿A quién sirves? Y también quién eres tú. Un servicio que no es excelencia está diciendo, este reino no es de excelencia, este Dios no es de excelencia, esta iglesia no es excelencia. Entonces es un error. El segundo está diciendo, yo tampoco soy de excelencia, pero el Señor nos llama a crecer. Entonces no solamente servir de corazón, pero servirlo también con excelencia. ¿Qué significa? La mejor manera posible. Hubo el caso de alguien que le decía, no me acuerdo si era a Winston Churchill o a un oficial inglés, creo que era un oficial inglés, y le dijo, sargento, vaya, arregle todas las cosas de la bodega y pónganla en orden. Entonces él fue, la arregló y regresó, y entonces dijo, ya terminé mi trabajo. Y le dijo, vaya y chequee otra vez si algo puede ser mejorado. Volvió otra vez, revisó, hizo unos cambios y unos ajustes y regresó. Y entonces le dijo, ya terminé, arregló algo. Sí, unas cosas las ordené mejor. Vaya, vuelve y regrese y revise todo lo que necesita ser arreglado y puede ser mejorado en esa organización y chequéelo. Fue, regresó y le dijo por tercera vez, vaya, y cuando regresó a tercera vez dijo, ya hice bastantes cambios y ya creo que no hay nada que pueda hacer mejor. Entonces le digo, ahorita sí está bien hecho el trabajo. ¿Por qué? Porque hizo lo mejor que pudo. No la primera vez. La primera vez no fue excelente. La primera vez hizo lo que pudo en el momento. Mediocre. La segunda vez lo mejoró. La tercera vez entonces hizo un trabajo excelente. Lo mejor que pudo con lo que tenía, con las habilidades, con las capacidades. Tu servicio de excelencia, nosotros vamos creciendo. Si usted sirve igual ahora que hace un año o hace que 5 años, entonces no estás creciendo en tu servicio. Y eso es un reflejo de su interés. No solamente es servir, sino cómo servimos. Y si es un reino de excelencia, necesitamos hacerlo de excelencia. Mediocridad no trae recompensas mayores, ni trae el potencial máximo tuyo. Y entonces, excelencia es un requisito para servir.
Puntualidad es un requisito para servir. Usted puede decir, es que somos latinos. La cultura del reino versus la cultura de la tardanza. Imagínense, los pueblos que llegan tarde o retrasados son pueblos retrasados en todo. Son pueblos retrasados en puntualidad y son retrasados en tecnología, son retrasados en economía, son retrasados en infraestructura, son retrasados en todo. ¿Por qué? Porque el retraso del tiempo es un indicativo del retraso en muchas otras áreas y el retraso en el potencial y en lo que podemos alcanzar. ¿Usted cree que el Señor se retrasa? No. Entonces nosotros, ¿usted cree que no podemos dejar de retrasarnos? Entonces, haga de su servicio una guerra contra el retraso. ¿Por qué? Porque ese retraso, aunque en su mente le diga que es poca cosa, está afectando su servicio más de lo que usted cree. Hay niveles de servicio. Y entonces uno puede decir, es que ya estoy acostumbrado, pero cuando ya entramos en el reino y ya sabemos mejor, entonces ya es una elección. Y también va a pasar por el fuego. Imagínense trabajar para el Señor bastante y por el retraso. ¿Y qué pasó, Señor? Pero dice, sí, pero siempre estaba media hora tarde, 15 minutos tarde, 5 minutos tarde, y como si nada. Pero en esos minutos no te diste cuenta que podía haber esto aquí, esta persona podía esto aquí, no te diste cuenta que gente se fue de la iglesia o no venía porque veía que estaba tarde las cosas. La tardanza en el reino de Dios y en cualquier otra área no es un amigo inofensivo, es algo bien equivocado. Bien equivocado. Amén. Amén. Integridad y eficacia. No solamente es de servir, sino hacerlo lo mejor y crecer en sabiduría para que el servicio sea un trabajo efectivo. Para que el servicio, imagínate, el Señor lavarle los pies a los discípulos y de pronto les echaba con un chiquete nada más. Le cogía ahí una toalla, ahí, pásate la toalla. No, me imagino que el Señor le lavó bien los pies a los discípulos. Imagínate que el Señor venga a ti y te lave y entonces te deja por ahí con una maraña de la vida vieja, ¿verdad? Porque el Señor te libera y te deja ahí con un par de espíritus de la vida vieja. Supongamos que era ladroncillo y el Señor te deja ahí un demonio de robo y entonces todavía vas y te robas ahí la ofrenda. No, el Señor, cuando vimos en la Biblia que le liberaba a alguien, lo libertaba completamente. Los enemigos y la gente decía, todo lo ha hecho bien. Hace a los mudos hablar, a los sordos oír, todo lo ha hecho bien. El Señor te hizo bien, entonces haga que tu servicio sea con eficacia. Esmérese en cómo puedo hacerlo mejor. ¿Cómo puedo hacer esto que estoy haciendo? Si se te asignó abrir la puerta, si se te asignó a poner un parlante, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Poner un cable, ¿cómo puedo hacerlo lo mejor? Para que suene lo mejor, para que escuche lo mejor, para que la gente reciba lo mejor. ¿Por qué? Porque esa es la oportunidad que Dios te está dando de contribuir a su reino y queremos un reino eficaz. ¿Amén? Las tinieblas hacen eficacia, la gente que hace tránsfuga lo hace bien, los hackers, los piratas lo hacen bien. No podemos hacer con mediocridad o con ineficacia el reino de Dios. Y con integridad. Entonces, un discípulo es alguien que entiende la importancia de servir y aprovecha toda oportunidad para hacerlo y hacerlo bien hecho. No solamente hay que servir, sino hay que hacerlo bien, con excelencia. Es demasiado, el mundo muchas veces se ríe de las cosas de Dios porque abunda la mediocridad. Eso es maligno. Yo no le encuentro otra razón que maligna. Que los hijos del dueño genuino de las cuestiones del mundo hagamos las cosas mediocres y las personas que no tienen una relación con Él hagan muchas cosas de muchas formas excelentes. Eso es algo que no debe ser y que Dios busca personas que quieran hacer la diferencia. Lo poco que hagas, pero que lo hagas con excelencia, porque eso le da orgullo a tu Padre Celestial y es un reflejo de quién es tu Padre Celestial. Cuando hacemos los cristianos las cosas mediocres, estamos diciendo esa mediocridad. Mucha gente dice, no necesito eso, yo puedo ser un pecador bien eficaz que un santo mediocre. Amén. Hay una guerra contra eso de ahí. Y entonces, cuando entiende esto, escuche bien con atención. Si es necesario, pagarás para servir, tal como el Señor lo hizo. El Señor Jesús no solamente sirvió. Mira la diferencia entre el reino y un esclavo. Un esclavo, pagar para servir. ¿Por qué voy a hacer eso si es una esclavitud?
Pero un discípulo, un hijo, si es necesario, paga para servir. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para servirte y pagó con su vida por servirte. Cuando entendemos eso, entonces podemos hacer proezas para Dios, porque nos convertimos en constructores de su reino y no despreciamos nada del potencial que Dios nos ha dado. Y cuando ponemos así, ¿sabes lo que pasa? Que Dios nos entrega más, Dios te entrega más, Dios te entrega más capacidad, más gente, más recursos. ¿Por qué? Porque sabe que nada va a ser desperdiciado en tu mano. Dice la Biblia que José servía con tal excelencia y con el favor y la gracia de Dios que Potifar, el amo, a quien lo compró de la esclavitud, puso todas las cosas en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque no tenía que preocuparse de nada. Esos son los líderes que Dios quiere levantar en esta iglesia. Que cuando se te ponga algo en tu mano, el pastor no tiene que preocuparse de nada porque sabe que tú eres un líder responsable que cogió eso de ahí, que entiendes que la oportunidad grande que Dios te ha dado de servir con excelencia para el reino de Dios y de levantar una ciudad donde habite la gloria de Dios y sea una luz a las naciones. Lo mandaron a la cárcel y el carcelero también puso todo en las manos de José, porque no tenía que preocuparse por nada, porque sabían que si estaba en las manos de José iban a pasar dos cosas. José se iba a encargar de todo, lo iba a hacer con excelencia, y el favor, la bendición, la gracia, el crecimiento de Dios iba a ser sobre esa casa. Y por último, Faraón le entregó todas las cosas en las manos, toda la nación, porque ya había pasado la prueba en las cosas más pequeñas de lo que Dios le había dado. No pierdas tú la oportunidad que Dios te da en lo que parece que no es tan importante, porque estás siendo medido para calificar para lo próximo que Dios te ha llamado. A través de tu servicio, a través de tu excelencia y a través de rechazar la mediocridad y rechazar la ineficacia y rechazar la impuntualidad y aprovechar y hacer la transformación, que no solamente servir como sea, ¿verdad? A veces estamos acostumbrados a servir de la manera en que servíamos nuestros antiguos empleadores. Tal vez si era una compañía media mediocre, no importaba porque las cosas iban así, o tal vez si es que pues era nuestro estilo. Pero como venimos al reino de Dios, tenemos que ser cambiados y transformados, porque estamos en un reino eterno e inconmovible. Y por último, mira lo que dice aquí en Gálatas 5:13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No somos esclavos, sino que no uséis la libertad como pretexto para la carne, o sea, para desbandarse, sino servíos por amor los unos a los otros. La vida de la iglesia se pone buena cuando nos servimos por amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esa es la familia del reino que hace atractivo y hace, como dice Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es, los hermanos, estar juntos y en armonía por medio del servicio. Ponte de pie, por favor. Déjalo para orar. Vamos a orar. Tómale la mano a tu hermano, porque en el reino no somos nosotros una isla, somos parte de un reino de hijos e hijas, de reyes y reinas, de sacerdotes. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que esta palabra transforma tu vida? ¿Cuántos han sido edificados por esta enseñanza? Amén. ¿Cuántos aprendieron algo que no sabían? Amén. ¿Cuántos han sido desafiados a elevar el nivel de su servicio? ¿Cuántos ven la oportunidad que Dios le ha dado para poder crecer y desarrollar el reino de Dios? Amén. Servir con tus dones es la manera en que no solamente el reino es establecido, sino que tú eres promovido por tu fidelidad en el servicio. Vamos a orar ante el Señor para que esta palabra sea Dios nos dé esa gracia, y sobre todo a aceptarle en nuestro corazón y comenzar y continuar. ¿Por qué? Porque hay grande trabajo para hacer por medio del servir. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por estos hermanos y hermanas, por estos discípulos, por estos hijos e hijas, Señor, que ven esta enseñanza en este momento, y por esta palabra, Señor, que es más que una palabra, es un llamado, un desafío, Señor. Es, Señor, un clamor tuyo para subir, Señor, para elevar, Señor, nuestro entendimiento, nuestro servicio, nuestra comprensión
Padre Celestial, para afianzar, Señor, y para entender cómo tu reino trabaja, cómo tu reino crece, cómo tu reino se edifica, cómo tu reino se establece, cómo tu reino se expande, Señor. Señor, a través del servir, a través del amar, a través del dar, a través, Señor, de esa oportunidad. Señor, que nuestra mente sea transformada por esa palabra, tal como tú enseñaste a tus discípulos 2000 años atrás. Señor, esa palabra es tan eficaz y tan viva para transformar nuestra mente. Señor, ese corazón de servir, Padre. Señor, que toda mentalidad de ser servido o de ser mandamás, esos conceptos carnales, mundanos, Señor, o esclavistas de liderazgo, Señor, sean quitados y sean reemplazados por esa palabra del reino, Señor, esa cultura del reino, de servir, del privilegio de servir, de ayudar a otros a crecer por medio del servicio, del dar aquello que tú nos has dado, Señor, de servir con nuestras habilidades, talentos y dones. Señor, que en esta iglesia, en esta ciudad de Dios, esa cultura sea parte de todos nosotros, Señor. Servirnos por amor, Padre. Esa alegría de servir, Señor. Ese gozo, ese deleite, Señor. Padre, que haya una revolución de servicio, un desatamiento, Señor, de desear, Señor, servirnos por amor, Señor. Servir a los que llegan nuevos, Señor, por amor. Esas llamadas, Señor. Ese cuidado, esa atención, esa oración, esa ayuda, Señor. Oh, Señor amado, que veamos con esa perspectiva de tu reino, Señor. Más allá de lo carnal, de lo humano, de lo limitado, que podamos ver el corazón de las personas y el corazón tuyo y hacer esa conexión, Señor, por medio de esa oportunidad y ese llamado a servir, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que la calidad de nuestro servicio sea elevado, Señor, que esta palabra traiga un deseo, Señor, de ser puntuales, Señor, de ser excelentes, de ser eficaces, de elevar, Señor, la calidad de nuestro servicio, de no excusar, Señor, cualquier mediocridad, Señor, Señor, costumbre vieja, Señor, carnal, Señor, en el nombre de Jesús, de querer hacer lo mejor, Padre, porque nos has llamado, Señor, a ser un lugar donde te representamos, donde habita tu gloria, Señor, para poder, Señor, recibir todo lo que tú tienes, todo lo que has hablado, Señor, por medio de un servicio de excelencia para tu gloria, Padre. Bendice, Señor, esta palabra en el corazón, en la mente de cada persona y que esto traiga un cambio, Señor, transformador, en el nombre de Jesús, desde este día. Amén y amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.